Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En nuestra lección de hoy vamos a mirar el tema de resumen y síntesis, pero para aprender a hacer un resumen debemos conocer antes otros conceptos como la sintaxis y el análisis. Entonces vamos a empezar por la sintaxis. La sintaxis es la parte de la lengua que estudia de qué forma se relacionan las palabras que aparecen en una misma frase o párrafo. Vamos a mirar un ejemplo. Aquí en color rojo nos encontramos con una frase que carece totalmente de sentido. Carece de sentido porque no tiene función sintáctica. Resfriado me habría la lluvia mojado con me si hubiera. Si nosotros aplicamos la función sintáctica, quedaría de esta manera, como está en color verde. Si me hubiera mojado con la lluvia, me habría resfriado. Van a detener un momento el video para que miren estas frases que están acá, estas oraciones, y van a escribir en su cuaderno cómo irían las mismas, para que luego comparen si aplicaron correctamente la función sintáctica. De esta manera quedaría el ejercicio. Me compré una máquina de escribir. La víctima del águila fue esta vez un pobre corderito. El árbol plantado en tierra fértil siempre dará buenos frutos. La función sintáctica, ¿sí? O la sintaxis es la que nos ayuda a organizar. En la medida en que estamos escribiendo nosotros, vamos aplicando esa función sintáctica, ¿sí? Algunas personas por alguna lesión cerebral pierden esa función. Entonces es la primera función que nosotros debemos tener para poder realizar una comprensión lectora o para poder escribir correctamente. Gracias a esa función sintáctica, entonces yo puedo realizar un análisis porque encuentro una lógica en el texto. El análisis es la identificación y separación de los elementos fundamentales. Esto se descompone y se desintegran las ideas. Vamos a mirar cómo se realiza un análisis. Para eso vamos a leer este párrafo, estos dos párrafos, y posteriormente vamos a mirar el análisis. Tenemos muchos motivos valiosos por los cuales trabajar. Trabajamos para ganar el sustento diario, para poder contribuir al desarrollo de nuestra familia o para desarrollar nuestras capacidades. Sin embargo, parece que estas razones no son suficientes para evitar considerar que el trabajo es un enemigo. Basta mirar cómo anhelamos los fines de semana y los días feriados, es decir, la primera oportunidad para no trabajar o para hacerlo con el mínimo esfuerzo. En el extremo opuesto se encuentran los adictos al trabajo, aquellos para los que no hay otra cosa que trabajar. Han renunciado a su familia, amigos y quién sabe a qué cosas más por su obsesión. Pero para vivir el trabajo verdaderamente, sin eliminar nada y sin quejarse al respecto, es preciso reconocer en lo cotidiano el significado profundo de nuestra acción. Dicho de otra manera, es preciso tener las razones que nos hacen descubrir el gusto por lo que hacemos. Bueno, este texto nos está hablando ¿de qué? Del trabajo. Entonces, si procedemos a identificar tres ideas principales, podemos mirar las siguientes. La primera es que nos está hablando del trabajo y sus motivos, ¿sí? Los motivos que tenemos para trabajar, el sustento diario, para contribuir al desarrollo de nuestra familia o para desarrollar nuestras capacidades. La segunda idea principal es que encontramos que hay dos posturas extremas frente al trabajo. Están las personas que ven el trabajo como un enemigo y están los adictos al trabajo. Y la tercera idea, que cierra el texto, nos habla del sentido del trabajo, ¿sí? Cómo nosotros podemos trabajar entre esas dos posturas sin llegar a un extremo, ¿sí? Y eso lo logramos encontrando un sentido a ese trabajo que realizamos. De esta manera hemos realizado un análisis de este texto, encontrando esas tres ideas principales. Pasemos a hablar del resumen. El resumen es expresar de manera integradora, condensada, coherente y con palabras del redactor el contenido esencial de un texto. Entonces, para realizar un resumen,
vamos a tener los siguientes pasos. Primero, pues vamos a leer el texto. En la primera lectura hay que identificar las palabras desconocidas e investigarlas, porque si nos encontramos con palabras desconocidas y seguimos de largo leyendo el texto, pues de allí en adelante no vamos a tener una adecuada comprensión lectora. Segundo, vamos a aplicar la técnica del subrayado. Vamos a identificar la tesis o idea central de cada párrafo, como vimos aquí. Vamos a realizar un esquema o mapa mental. Entonces, ya ustedes en su clase anterior hicieron el esquema o el mapa mental. Expresa el contenido del texto con tus propias palabras, pero retomando palabras del autor. Cuando yo hago un resumen, lo que quiero es condensar un poco más un texto. Entonces, hay personas que directamente desde el texto van realizando su resumen, eso está bien. Pero una de las técnicas adecuadas para usted identificar si efectivamente está comprendiendo ese texto es que realice la lectura del texto, realice la identificación de ideas centrales y después hace el esquema. Ustedes cuando hicieron sus esquemas sobre el texto de inteligencia emocional tuvieron que hacer eso, identificar unas ideas centrales que habían en esa lectura. Entonces, a partir de esas ideas centrales es que yo hago mi esquema. Después de que ustedes realicen su esquema, entonces, viendo el esquema o el mapa mental, van a construir el resumen. La idea es que intenten construir ese resumen sin devolverse al texto. ¿Por qué? Porque el resumen lo están haciendo con sus propias palabras, pero también van a utilizar palabras del autor. Esas palabras del autor, ¿sí? O del texto original, ya están en el esquema. Porque para hacer el esquema tuvieron que utilizar palabras del texto. El resumen no excederá en extensión el 25% del original. Si estamos hablando de un texto, de una hoja completa, pues ese resumen no puede superar la cuarta parte, ¿sí? O sea, debe ser la mitad de la mitad, porque si no, entonces no sería resumen. Vamos a mirar un ejemplo de resumen del texto que acabamos de leer sobre el trabajo. Son muchos los motivos para trabajar, el sustento, la familia y el desarrollo personal. A pesar de esto, no se considera el trabajo como un amigo. Se prefieren los días de fines de semana y días feriados. También encontramos personas que se apegan al trabajo, amándolo de tal modo que abandonan todo. Para no vivir esta contradicción, es importante entender el significado de lo que hacemos. Aquí hay palabras, ¿sí?, mías y también hay palabras del autor. Y ha quedado más condensado este resumen. Ahora miremos la síntesis. La síntesis conduce a una interpretación holística del texto, es decir, una idea general. ¿Qué es eso de holístico? Pues es general, ¿sí? Hay que tratar de sintetizar lo más que se pueda un texto. Entonces miremos un ejemplo. Es preciso conocer los motivos por los que trabajamos, el significado profundo de lo que hacemos, si no se crean dos posturas del hombre ante el trabajo. Encontrar la primera oportunidad para no trabajar o ser un adicto al trabajo descuidando a los demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? En la próxima clase, lo que vamos a hacer es que ustedes ya tienen unos esquemas de la lectura de inteligencia emocional. A partir de ese esquema que ya construyeron, o ese mapa mental, van a hacer un resumen. ¿Sobre qué? Sobre inteligencia emocional. Y en 8 días vamos a revisar esos resúmenes, es decir, en nuestra próxima clase. Ahora, entonces, voy a proceder a revisar algunos de los esquemas que ya hicieron. Para eso vamos a entrar a la plataforma del Q10. Vamos a entrar a la plataforma del Q10 para ir revisando los esquemas que han subido. Algunas personas han tenido dificultad para subir sus esquemas al Q10. Entonces, yo les voy a enviar con el monitor un correo electrónico para que me envíen esos esquemas. Bueno, vamos a abrir aquí la plataforma.
Esta es de técnico laboral administrativo, noche. Vamos a mirar algunos ejemplos. Este es el de David Joana Rubio. Vamos a descargarlo. Vamos a esperar un poco que descargue. Este es el esquema mental de Lady de David Joana. Entonces, a ver, él es un esquema de cajas, pero tiene, o sea, en general el texto está bien. Lo que pasa es que lo que veo es que en este esquema no se manejó como un orden, ¿sí? No se nota un orden. Recuerden que yo les dije que en el esquema había que utilizar lo menos posible los artículos, los conectores. Entonces, toda esta desagregación de texto que se hizo, donde se separó es la, es la, esto no es necesario, ¿listo? Entonces, hay que manejar un orden de arriba a abajo o derecha a izquierda en el esquema. Y hay que suprimir todos esos artículos y estas palabras que en este momento no nos servirían. Vamos a mirar, a descargar otro. Vamos a descargar el mapa mental. Descarguemos el mapa mental. De David Joana. Este es el mapa mental de David Joana. El mapa mental sí está bien, está hablando de una unidad céntrica que es la inteligencia emocional. Luego habla del manejo de las emociones, luego habla de la manipulación de las emociones, la identificación de las emociones. Entonces, está correcto, pues porque está eso la utilización de las imágenes. Hay que tener en cuenta que hay que manejar el centro, el tema va en el centro y alrededor van las raíces, ¿listo? Sí, que entonces vamos a suponer que las flechitas que se hicieron aquí son las raíces. Miremos otro tipo de esquema. Miremos el de Estefanía Guerrero. Este esquema de Estefanía está muy bien, maneja un muy buen orden, ¿sí? Es un esquema de cajas. Entonces habla inicialmente de qué es la inteligencia emocional, que allí yo le hubiera reducido un poco más el texto, pero de resto está perfecto, técnicas de manejo de emociones, están cuáles son las técnicas, luego los tips de inteligencia emocional. Este esquema de Estefanía está muy bien. Miremos el mapa mental. Este mapa mental también está muy bien. Tiene pues el centro, luego tiene las raíces, donde está la manipulación de las emociones, las técnicas, los tips y que permiten las emociones. ¿Sí? Felicitaciones a Estefanía por este mapa mental. Ingrid Carolina.
De Carolina, porque este está igualito al de arriba. Bueno, me tienen que contar a ver qué fue lo que pasó aquí, porque están igualitos estos mapas mentales, ¿listo? Bueno, esto en técnico laboral administrativo, noche, vamos a mirar algunos de diseño gráfico. Vemos uno de diseño gráfico. Este es el de Juan Carlos. Juan Carlos, está muy creativo tu esquema o tu mapa mental, no logró de pronto, supongo que es un esquema, ¿sí? No sé, hiciste como una unión entre mapa mental y esquema. Pues si fuese un esquema, aquí en la parte de los tips está muy bien ordenado, ¿sí? Pero veo que mezclaste como lo de esquema y mapa mental. Recordemos que el esquema lleva un orden de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y el mapa mental lleva desde el centro del tema, se desprenden unas raíces y llevan dibujos, ¿listo? Santiago, tenemos por aquí el de Santiago. Este sí toca descargarlo. Entonces me toca compartir aquí. Vamos a compartir el de Santiago. Este es un esquema de Santiago. Ojo, Santiago tiene mucho texto. O sea, cuando empieza el esquema tiene demasiado texto. Ya en el tema de manejar las emociones, sí reduciste un poco. Hay que tener presente que la idea es no manejar tanto texto, porque entonces deja de ser un esquema, ¿listo? Bueno, muchachos, la idea es que entonces van a realizar la tarea como les dije. Voy a cargar en la lección la clase, la presentación y qué tarea tienen que hacer. Cojan sus esquemas y realicen un resumen, ¿listo? Voy a colocar en el grupo un correo electrónico para las personas que no tienen acceso a Q10 y ustedes, por favor, me hacen el favor de comunicarle a sus compañeros que no tienen acceso a Q10 que a ese correo me pueden enviar sus tareas indicando la carrera y el nombre, ¿sí? Porque lo que pasa es que como tengo 7 grupos en este momento, entonces cuando me envían y no me dicen de qué carrera soy ni cómo se llaman, entonces pierdo pues de pronto, me demoro un poco más en identificar quién es el estudiante, a qué pertenece, y por eso pues me demoro un poco más revisando esos trabajos, ¿sí? Entonces espero que se encuentren bien. Nos encontramos en una próxima oportunidad.